there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Josh Rosenstern, Sean Murphy, Lauren Larson, Paris Reagan y Joseph Larson. Y Joseph, usted acaba de regresar del norte, ¿verdad? The Salem Christian Fellowship, el pastor Randy y su esposa Cindy han estado siguiendo la cadena por un tiempo y quiero alogarlos por un momento. Ellos tienen lo que tienen Timothy House y Ruth House, así le pusieron hace 20 años, donde ellos aceptan individuales de las calles que están luchando. Hoy probablemente tienen como 20 que se han recuperado. No solamente han estado viviendo en esas casas en Overborough, Washington, pero le han enseñado el mensaje de la cruz, cómo vivir para Dios. Y ahora, cada uno de ellos, a lo que yo entiendo y lo que yo conocí, ha salido de las drogas, se han casado, tienen hijos y están sirviendo en esa iglesia. Hay tantos testimonios de los servicios que puedo compartir, Maravilloso. pero unos sanados por el poder de Dios y unos están viviendo ahí sirviendo en la iglesia. Pero estoy orgulloso de ellos. ¿Tu padre y tú conocían a este pastor? Yo personalmente no lo habíamos conocido. Hollis y Travis Abels eran estudiantes en los 1990 que el hermano Randy nos envió desde Washington y él había estado aquí en unas campañas, entonces había conocido a mi papá. Pero este año él me llamó y no fue algo que estaba esperando, pero el Espíritu Santo en mí, yo tenía que aceptar esa invitación y yo sé por qué. Y él ha sido bendecido y él dice específicamente que le diga a los dos cuánto significa a ustedes para él y que su ministerio no estuviera aquí si no fuese por el mensaje de la cruz. Dios lo bendiga, maravilloso, alabado Dios por eso. John, ¿tenemos campañas por allá? Hay varios que podemos anunciar. Sí, en julio del 8 al 10 vamos a estar en Orland Hills, Illinois, Back to the Cross Ministries, esperando con anticipación estar allá el viernes a las 6 y el sábado a las 11 a.m., domingo 1 p.m. West 59th Street en Orland Hills, afuera de Chicago. 16 y 17 de julio estaremos en Crosby, Texas, justo a las afueras de Houston, el sábado a las 6 p.m. y el domingo a las 11 a.m. con el pastor Ronnie Mitchell. Para más información, llamen al 281-324-9033. Sean No, y Lauren. sí, señor. Yo voy a viajar a estar con mis amigos David y Francis Allen en Natchitoches, Luisiana, el 27 de julio. Un servicio el domingo en la mañana a las 10:30 de la mañana. Pero si está en el área de Natchitoches, venga al Oasis of Love Church, ahí en Natchitoches. Si no conoces a David y Francis Allen, tiene que conocerlos. Son personas muy especiales. Aman al Señor, predican el mensaje de la cruz. Venga a estar con nosotros. Sean. Sí, Paris. Disculpe, pero Paris. Sí. Sí. Jesus No le is Lord. pongas atención a él, por favor, Paris. Sí, señor. Voy a mencionar esto antes de que... Paris, por favor, comunica con nosotros. ¿Dónde vas a estar? ¿Lo puedo hacer ahora? Sí. Estamos de tu lado, Paris. Yo lo creo, sí. Estuve con el pastor James y Nicole Verdell en All Nations Ministries en Columbus, Mississippi. ¿Cómo está James? Está muy bien. Quiere que le diga que los ama a ustedes, lo está sintonizando. Está agradecido por ustedes, hermano Larson y hermano Swagger, por sus ministerios. Él está haciendo muy bien, la iglesia está muy bien, tuvimos buenos servicios. Yo no sé si ha estado en la iglesia, si no ha ido a All correcto. Ministries. Sí, ahí hay zapatos y Ah, danza. Así es, tuvimos buenos servicios, el Señor se movió, tocó la gente.
Y estuve también con Ashley Franks en el domingo en la noche. Tenía un grupo de Team Challenge. Probablemente tenemos 7, 8 personas levantaron sus manos para entregarse al Alabado Señor. Dios. Buenos servicios estos fines de semana. El 29 de julio, no lo he dado a la intervención, es algo que es de sorpresa. Jesus is Lord Family Worship Center en Jacksonport, Arkansas. Voy a estar con la iglesia ahí y estoy esperando de tener servicio este viernes en la noche. Si están en Jacksonport, Arkansas, sigue sintonizando porque va a haber más información. Vamos a estar ahí a las 7 de la noche el 29 de julio. ¿Y Joseph? El final de la próxima semana va a ser la última campaña. Voy a estar en Richmond, Virginia. Voy a tener 2 servicios. Faith Family Worship Center. Va a ser a las 7 de la noche, las 2 noches. Si está en Richmond, ven a estar con nosotros. Lauren sabría esto más que cualquier otra persona aquí, tal vez, pero ¿tienen idea de cuántas iglesias han comenzado con este mensaje? Cientos que conocemos ya. Y nuevamente, hay personas que han sido influenciadas en las iglesias que ya existen. Hay personas que han comenzado un estudio bíblico que se ha convertido en una iglesia. Los números realmente son asombrosos si los conociéramos. Pero así como el hermano en Oroville, esta es la primera vez que alguien del ministerio que llegó, pero han estado existiendo, predicando ese mensaje por ¿cuántos años? Bueno, Bueno, él tiene un testimonio y creo que desde el principio de los sí. 2000, estamos hablando de 20, 25 años de planteamiento de iglesia, sigo mencionando esto, pero el hermano al sur de nosotros, en Ni siquiera hermano sabíamos que él existía, ¿no? ni siquiera sabíamos de él y él estaba a media hora de nosotros. No sabíamos de sus primeros 10 años de existencia, pero una vez más el ministerio radial, él comienza Agna Eo, un estudio bíblico que está conectado a la palabra en Romanos 6, o no sabéis. Así que todo esto ahora es una gran iglesia que existe en Patterson, Luisiana. Estas cosas que no podemos nosotros rastrear ni seguir bueno, no conocemos el resultado final. Este es un mensaje apostólico. Es necesario para la iglesia. Un mensaje apostólico es como arrojar una piedra en el Mm. lago. Va a entrar al agua, pero las ondas van a llegar a todo lado, a todo lugar de esa costa, de la costa del lago, y se esparce y hace ondas hasta llegar a la orilla, ¿verdad? Y eso es lo que el mensaje hace, hermano Swagger. Vamos a tener que llegar al cielo para encontrar los los caminos de testimonios que van a tener que surgir o que habrán surgido para entonces, porque el Espíritu Santo ha causado un impacto. Es la verdad que se está presentando que da testimonio de la presencia del Espíritu Santo en el creyente y les da a ellos ese entendimiento de cómo vivir para Dios. Y muchos de ellos estaban así de cerca, simplemente necesitaban un poco de sabiduría, un objeto apropiado de fe. Y ¡boom! Ellos entraron. Mire, yo no puedo decirle la cantidad de iglesias que vemos continuamente creciendo y han sido impactadas. Sería imposible darle a usted una cantidad exacta. Y yo creo que ellos están continuando siendo establecidos en cierta manera, en una manera mayor que antes, ¿no? Sí, absolutamente. Estas iglesias ahora están creciendo y están produciendo ministros nuevos que están saliendo a predicar este mensaje a otros lugares. Y estoy pensando ahora en Jason Collins, en Carolina del Sur o Norte, Carolina del Norte. En las afueras de Charlotte. En su iglesia, hay otra iglesia que ya comenzó y su mensaje de Jason y Summer Collins, grandes predicadores del Evangelio, maravillosos predicadores, tienen una maravillosa iglesia. Ellos ya se han expandido mucho a más de una iglesia, así que los discípulos de los que ya hemos discipulado ahora están plantando iglesias también. Bueno, la campaña familiar es del 20 al 24 de julio y damos una invitación especial a todos los pastores de estas iglesias y realmente muchos que aún no hemos mencionado y desconocemos
que estén con nosotros en la campaña familiar del 20 al 24. Queremos tenerles y realmente conocerles mejor. Así que oren al respecto y permita que el Señor les dirija. Sí, hermano Suárez, este viernes es el Bibliatón. Eso iba a decir. Y también el viernes es el Bibliatón del 1 de julio en adelante. Bueno, las primeras Biblias van a Malawi, en África, 11,762. Y luego Pakistán, 12,500. Y damos gracias a Dios por Pakistán. También México, 18,000. Alabado Dios por eso. Amén. Así que realmente están siendo impresas ahora mismo, en este propio momento. Y alguien dice, bueno, pero ¿usted cubrió ese gasto? No, no se ha cubierto el gasto. Bueno, nosotros sí pagamos un inicial, vamos a decir, que es bastante extenso lo que tenemos que dar inicialmente, porque estas casas de impresión grandes o imprentas es mucho dinero cuando se calcula el costo de todas estas Biblias. A veces son 20, 30, 40, 50,000 Biblias a la vez que se imprimen, así que estén orando al respecto. Considero que es realmente la obra de misiones más especial en el mundo hoy, porque la palabra de Dios es tan importante. Realmente es el fundamento de todo lo que hacemos, por lo menos debe de serlo, ¿no? Así que estén orando al respecto, por favor. John, vamos a empezar en la página 481 y el hermano todavía está hablando y se está dirigiendo a la falsa doctrina, los falsos maestros, y esto es extremadamente importante, o el Espíritu Santo no lo hubiese puesto en el corazón de nuestro hermano, el escribir lo que él escribió, que es la palabra de Dios, no es la palabra de los hombres, es la palabra de Dios. Fieras ondas del mar. Se refiere a la destrucción causada por la falsa doctrina y es como una tormenta en el océano que destruye todo. La falsa doctrina destruye la obra de Dios. Y realmente usted tiene que tener cuidado donde usted se congrega. Entienda eso, debe de tener mucho cuidado, porque si la falsa doctrina está siendo presentada, no hay manera que usted pueda vivir inafectado. Usted será afectado en un sentido negativo. La situación no mejorará, sino que empeorará, empeorará y empeorará. Y realmente será mejor que usted se siente en casa y vea el servicio de domingo en la mañana en el centro familiar de adoración, realmente a través de la cadena, que estar sentado bajo falsas doctrinas. Entienda eso. Nosotros motivamos al pueblo a encontrar y buscar una iglesia e ir allí, pero asegurarse que el evangelio está siendo predicado y no una falsa doctrina de ninguna manera. Porque esto es tan importante. Y lo reitero una vez más lo que dije anteriormente. Usted no deja tal cosa sin que le afecte de una manera negativa. Si usted escucha falsa doctrina, eso pues se va a multiplicar en su corazón. Y usted no tiene que continuar yendo a una iglesia que predica falsas doctrinas. Bueno, ¿y qué tal si no enseñan falsa doctrina? No, es que no predican ninguna doctrina. Y bueno, eso es la misma situación. Muy bien, John, vamos a leerlo una vez más. Hermano Swagger, permítame hacer este comentario con respecto a fieras ondas del mar. La idea de estas tormentas, el dicho es que los capitanes de barcos o barcas rodeaban las tormentas porque si quedaban en medio de la tormenta naufragarían o tal vez quedarían fuera de su curso. Fieras ondas del mar van a mover la barca o la embarcación a otro lugar y el destino final tal vez no sea donde uno quiere llegar. Lo importante de la doctrina es que nos da la senda, la dirección, un lugar en el que sabemos que vamos a tener un fin determinado. Y eso es lo que la falsa doctrina hace, que somos arrojados por doquiera como una mente inestable, como diría Santiago, una persona de doble ánimo. Y disculpen, la mayor arma de Satanás es promover la falsa doctrina en la iglesia. Claro, es un león rugiente.
Nosotros tenemos estas ondas que están impactando y hay mucha acción en la barca cuando hay una tormenta, hay mucho movimiento que tiene que suceder, pero el destino final es indeterminado porque no pueden navegar en la tormenta. Ahora, nosotros tenemos hoy que pueden ver esas cosas, pero cuando esto se escribió, ellos entendían de lo que estaban hablando. El mensaje que predicamos es el método de Dios sobre cómo vivir para Él, cómo servirle, cómo caminar con Él. Y si es ignorado o es rechazado, realmente sucede que el nivel de fallo en estos predicadores que hacen esto será horrible. Y cuando digo nivel de fallo, estoy hablando de fallar al Señor e yendo más profundo al pecado, porque realmente esta es la manera de Dios, es la única manera, la cruz de Cristo. Realmente sobre cómo el Espíritu Santo obra, como John mencionó momentos atrás. Si es ignorado o rechazado o simplemente no le interesa el fallo, porque es la única manera de caminar en victoria, no hay otra manera. Siempre ha sido su manera. No es algo que empezó hace una semana atrás, hace un mes atrás, un año atrás. Siempre ha sido la manera de Dios, Jesucristo y este crucificado. Amén. La próxima parte del versículo que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas, como usted dijo, va a haber una mala dirección final. Yo no digo eso con alegría de ninguna manera, pero yo creo que el Señor me ha dicho que eso va a suceder. ¿Sienten ustedes que para algunos creyentes las dificultades y problemas de sus vidas que continúan empeorándose, sienten que eso de hecho es un resultado directo de ellos creyendo y adueñándose de falsa doctrina, permaneciendo bajo una enseñanza que no es correcta o no? Bueno, lo digo de esta manera. Es cualquier otra manera aparte de Cristo y este Sí, crucificado. Si está tratando de vivir para Dios por cualquier otro medio, no importa qué tan religioso sea, si no es Cristo y este crucificado, y ese es el blanco de nuestra fe que le da al Espíritu Santo la actitud para obrar en nuestras vidas y darnos victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, realmente no importa lo que sea. Si no es Jesucristo y este crucificado, es falso. correcto. En otras palabras, Realmente tal vez sea algo legítimo, como por ejemplo el ayuno. Eso es bíblico, es correcto si se hace de la manera correcta. Pero si lo hacemos con la idea que yo puedo ayunar tantos días y tendré victoria sobre el pecado, usted ha convertido eso en algo que está equivocado. Dios no lo quiere de esa manera. hemos dicho antes que, bueno, hemos dicho antes que cuando nos fijamos en el ejemplo de Jesús en el desierto, su tiempo allí, obviamente él pasó por un periodo de tentación. Satanás pudo tentarlo y exactamente, sí. Claro Ni que siquiera sí. podemos imaginarnos la tentación que él sufrió, pero él tuvo éxito en el hecho de que primeramente Jesús nunca, jamás cometió un acto de pecado, jamás. Ujú, así Él no es. cayó bajo esa categoría en lo absoluto. Nosotros, bueno, por otro lado, nacemos con naturaleza pecaminosa. Nuestra fuerza de voluntad es demasiado débil desde el principio. Podemos aprenderlo rápidamente o podemos seguir fallando. Te interrumpo una vez más y discúlpame, Josh. Pero la iglesia, y esto no es algo que empezó ayer, siempre ha sido el caso, ha tratado de vivir para Dios por medios de la fuerza de voluntad. Así Y es. la voluntad es importante, ¿no? Todo el que quiera que venga y tome del agua de vida gratuitamente, claro. Pero Pablo dijo, el querer está conmigo, pero cómo hacerlo, realmente no sé cómo hacerlo. Bueno, ¿qué otra alternativa existe si no es el poder de Dios? Entonces es el poder de nuestra fuerza de voluntad. Y realmente Y no es lo suficientemente no. fuerte. Y donde la gente se engaña es que en algunas situaciones, durante un periodo de tiempo, un individuo puede vencer por su fuerza de voluntad, pero va a llegar una tentación en la que los vencerá. Así es. Y tal vez, bueno, hay ciertas cosas que yo no tengo problemas, con las que no tengo problemas, jamás ha habido situaciones negativas, pero hay otras cosas que inmediatamente se acabó. Satanás, a él no le importa qué seas mientras que encuentre qué es lo que él puede hacer con nuestra carne. Cuando promovemos cualquier cosa aparte de Cristo y este crucificado,
nosotros estamos avanzando en contra de la voluntad de Dios y Jesucristo pagó un terrible precio en la cruz del Calvario. ¿Y quiénes somos nosotros para pensar que podemos vencer la fuerza más poderosa en el Gran mundo? pregunta. No podemos hacerlo. Pensamos que somos algo grande, pero una vez más, cuando nos fijamos, cuando dependemos de Él y nos enfocamos en Él, hablando del Señor Jesucristo, vemos cuán rápidamente tan insuficientes e ineficaces somos. El punto es que Cristo, al ser tentado en el desierto, claramente no es pecado ser tentado porque Jesucristo no entró a ningún pecado. Y Satanás, él tiene la libertad. Creo que esto es importante. A él se le permite atacar, hacer lo que él quiera hacer hasta cierto punto, pero la idea es que al morir nuestra carne va a haber menos respuesta a esas cosas. Estaba leyendo el otro día, no recuerdo quién lo dijo, pero dijo que usted piensa que el Señor hubiese enviado a su Hijo aquí a morir en la cruz del Calvario, la muerte más horrible que la humanidad hubiese concebir, si podemos vencer esto con nuestras propias fuerzas y habilidades. Exactamente. No podemos hacerlo, No. pero seguimos tratando, ¿verdad? Sí, porque si nosotros obedecemos el orden de victoria prescrito, que es fe en la cruz y lo que Él hizo, lo que el Señor hizo en la cruz, si hacemos eso, ese es el orden prescrito, significa que todos nuestros otros esfuerzos no valen nada y tenemos un gran problema con eso. Usted significa que mis ayunos, mi asistencia a la iglesia, mis buenas obras, y usted puede seguir con la lista, me está diciendo que eso no me gana nada con Dios. Nada, digamos. Y esa es una píldora muy difícil de tragar. Bueno, lo fue para mí. Yo era un niño bueno, yo hacía todo bien. Me está diciendo a mí que yo esforzarme más no facilita ninguna victoria. No, no, y eso una vez más eso es una afrenta. Eso está en contra de todo el evangelio moderno de hoy. Toca nuestro ego. Correcto, a nuestra carne, que es lo que tiene Así que morir, es, sin así embargo, es. es lo que alimenta la carne. Lo hemos dicho antes, el ayuno, la vida de oración, citar la escritura, resistir al diablo, si todas esas cosas verdaderamente trajeran la victoria, entonces Jesús, Él hizo todas aquellas cosas en su vida y ministerio, especialmente cuando nos fijamos en su tiempo en el desierto. Sin embargo, aún se requirió de la cruz para tratar con el pecado. Si todas estas cosas hubieran podido realmente impactar y tratar y darle victoria o dar victoria sobre el pecado, entonces ciertamente el ayuno que Cristo hizo hubiera traído y producido la expiación, pero no lo hizo. Se requirió de la cruz. Exacto, Y aún Satanás, exacto. creo que la escritura dice, después de su tiempo de prueba y tentación en el desierto, que Satanás se fue, realmente solamente fue por una temporada, no fue algo permanente. Pero en el Así es. Calvario todas las potestades del infierno fueron derrotadas total y completamente cuando dijo, consumado es en la cruz. ¿Será posible que la mayor parte de del rechazo viene de la idea de que yo no lo hice, así que yo lo rechazo? Hablando del individuo, El declarando eso. individuo, la posición del individuo en lo que refiere a este mensaje. Yo no lo hice, yo no lo provoqué, así que estoy en contra. Bueno, lo que pasa es que, mira, mire, parece que y Joseph tal vez ya se ha encontrado con esto, pero muchos creyentes escuchan esto y ellos no critican el camino, la manera, pero la pregunta es, bueno, ¿qué parte juego yo en el asunto? ¿Cuál es mi parte? Entiendo qué es lo que Cristo hizo en la cruz, pero ¿dónde quepo yo dentro de todo eso? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que yo hago? Y el hecho es que la única respuesta a esa pregunta es, bueno, juntamente con Cristo estamos crucificados y morimos, literal y físicamente, ¿verdad? Pero el hombre viejo tiene que ser crucificado y usted está muerto. Y quien quiera que haya sido el hermano que lo haya dicho hace años, lo más difícil, o usted no puede ser más difícil, las cosas no pueden ser mucho más difícil que sepultado, muerto y sepultado. Pero cuando el Señor hace las cosas, cuando uno está muerto y sepultado, es la victoria más grande. A veces el enemigo más grande en derrotar es el yo, el que yo veo en el reflejo del espejo. Bueno, nosotros amamos estos métodos y si podemos ser un líder, entonces es algo que nos agrada, ¿no? Es la respuesta de Dios. La cruz esta es limitada en el mundo de la iglesia. Jesús murió por mí y eso es maravilloso. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero sobre cómo vivir para Dios, realmente no se sabe de qué se está hablando. Exactamente. Y para mí personalmente, el mensaje de la cruz, y utilizo el término que revolucionó mi caminar con el Señor cuando joven. Yo nunca tuve que desaprender muchas otras doctrinas, pero el hecho es
que la lucha con el pecado aún sigue siendo la misma. Y la respuesta para mí sigue siendo la misma también. Yo entendía salvación, yo nací, crecí en la iglesia en esencia, pero lo que causó un impacto en mí fue la declaración de cómo el Espíritu Santo obra. Y ese entendimiento, entender ese proceso que el Espíritu Santo obra, como usted dijo, exclusivamente a través de los parámetros y medios que Cristo hizo en la cruz, bajo la enseñanza del hermano Larson durante tantos años, fue lo que me abrió a mí el mensaje de la cruz. Hay muchas personas hoy día quienes aman a Dios y no son hipócritas, aman al Señor, pero están luchando con algo que realmente no han podido tener victoria sobre ello y está empeorando. El pecado siempre se magnifica a sí mismo y empeora, se multiplica. Y realmente se preguntan, yo no lo entiendo. Yo soy salvo, sé que lo sé, soy bautizado con el Espíritu Santo y lo sé sin lugar a dudas. ¿Por qué el Espíritu Santo no me ayuda? Sí, Si Él es nuestro ayudador, dice la Biblia, y es exactamente lo que es, sí es nuestro ayudador, pero Él no nos ayudará a nosotros a formular nuestra propia religión, ¿no? Él no va a así hacer es, eso. correcto. Y y realmente la idea de simplemente ejercer nuestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y mantenerla en esa capacidad, lo que quiere decir que el Espíritu Santo entonces entrará en nuestras vidas y corazones para ayudarnos a vencer estos problemas. Es algo muy simple, no es algo difícil. Realmente vuelve a la voluntad de la persona. ¿Quieren la voluntad de Dios o la de La ellos? mayoría de creyentes, hermano Swagger, como yo lo puedo ver, desean vivir para Dios, desean ser victoriosos, pero la persona que usted acaba de describir, no olvidemos ni ignoremos la realidad de que siguen tratando, y es por buenas intenciones, siguen tratando de hacer todo lo que puedan. Voy a leer las escrituras más y eso lo va a bendecir, decimos, voy a orar y eso es esencial y parte de todo eso, pero eso no dará ni traerá victoria. Ellos tienen un corazón contrito, ellos viven en derrota perpetua porque realmente sus corazones los compungen diariamente. Así es. Estás en lo cierto y empeora, no mejora, Correcto, así es, empeora exacto. realmente. Hay otro grupo también, estaba hablando con el pastor Randy acerca de un individuo, él, de hecho, creció bajo una persona anciana. ¿Cuál Randy? El pastor Randy, el pastor que acabo de visitar este fin de semana pasado en Entiéndeme. Washington. Él tenía un pastor que, un amigo suyo, bajo el que él creció, tal vez no fue el mismo, pero más anciano que él, mayor. De la manera como él lo puso es que a él no le importaba mucho este mensaje y Randy, el hermano Randy dijo que él estuvo sorprendido, pero cuando uno piensa en la iglesia primitiva, utilizando a iglesias o a individuos en la iglesia, ellos habían estado viviendo para Dios mucho tiempo y aparentemente no tienen en su mente un problema. Ellos no parece, sienten como que todo está bien. Y yo creo que la mayoría del tiempo, y sí, aún aquellos en la variedad pentecostal, ellos, bueno, esto sería una respuesta común a lo que se está enseñando. Yo no veo necesidad. Están en un lugar de conformidad y, y su situación realmente está muy cerca de la destrucción. Sí. Y realmente si pensamos que no es así, nos estamos No, engañando. esa es la verdad. Y bueno, supongo la manera en decirlo es que si no hay nada que asome la cabeza en este momento, trataremos de... bueno, probablemente ese es el caso, pero pienso yo en la labor de Pablo en la iglesia con aquellos que ya estaban establecidos en la iglesia, porque él llegó unos años después, alguien como un Sí. Pedro, alguien como un Santiago, Él tuvo este propio problema del que estamos hablando. los pondríamos en esa misma categoría de qué fue en su mente que solidificó el mensaje de la cruz cuando escucharon a Pablo enseñarlo. Estoy seguro que hay muchos o hubo muchos entonces que decían, bueno, yo estoy seguro que no lo necesito, no estoy seguro que necesitamos añadir el mensaje de la cruz a nuestro entendimiento de la santificación y alabado Dios que aprendemos en el libro de Gálatas, especialmente de una persona como Pedro.
que recibió reprensión de Pablo. Y Gálatas es peculiar. Yo sé que Pedro recibió el mensaje de la cruz muchos años antes de que Pablo lo escribiera, que escribiera la epístola, porque era una de las razones por las que lo estaba reprendiendo. Bueno, la propia idea de que nosotros pensemos que no necesitamos esto, eso es pecado propiamente. Bueno, la respuesta es que es otra moda. Y yo sí quiero decir esto, que no siempre, El llamar la cruz otra moda, eso es ignorancia realmente. y lo que quiero decir es de que hay algunos que son escépticos, y yo no quiero decir que eso es algo negativo, porque necesitamos ser cuidadosos de lo que estamos escuchando. No necesitamos agarrar y creer cualquier cosa porque nuestro predicador favorito lo predica. Y aquellos que están solidificados en la verdad ya y escuchan esto, a veces, por lo menos la verdad que ellos conocen, de acuerdo como lo he tratado de explicar, a veces solo hay, bueno, son cuidadosos y han visto el mensaje de la palabra de la palabra de fe que llega, y eso era un énfasis impío y estaba fuera de balance, y a veces ellos solo luchan, y no estoy diciendo que no es malo, pero a veces supongo que, bueno, no quiero desviar a estos individuos porque son personas que están tambaleándose entre dos opiniones, no están muy seguros de que lo que estamos enseñando es correcto y necesitan tiempo para ver en las escrituras. Y esa es una pregunta de simplemente ser paciente con la gente y que tengan información. Sin embargo, también nosotros tenemos que reconocer, y vuelvo a lo que dijo Josh anteriormente, realmente la respuesta de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios para una revelación rechazada? Es ira. Eso es lo que sucede. Dios no hace excepción de personas. Esa ira no es una situación explosiva que te voy a explotar. No. Él tiene paciencia. Él conoce que el individuo está en su proceso, pero el contenido de Romanos 1 nos enseña que todos los hombres, no solamente los gentiles, no solamente los judíos, todos los hombres que rechazan la verdad, que limitan la verdad, viven lo que es la ira de Dios. Ahora, de la manera como Pablo lo explica en Romanos 1, indica que el pecado es la ira de Dios expresada. El pecado toma una forma dominante de alguna manera en la vida de aquellos que rechazan la revelación. Y yo no estoy hablando solamente del mensaje de la cruz, estoy hablando de un conocimiento correcto de Dios, y también es una acción redentora. La ira es expresada, el pecado empieza a tomar control para que podamos llamar la atención. Así la manera del creyente o no pueda cambiar. Entonces, es un lugar muy peligroso y donde se quiere limitar la verdad. Hay personas que no saben que eso es lo que están haciendo, y para ellos yo creo que Dios tiene paciencia. Jesús dio la parábola de el dueño de aquella tierra que fue a la hortaliza y dijo: tengo aquí este árbol durante años y todavía no hay fruto, córtenlo. Y dijeron: no, 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 denme un año más, yo quiero fertilizarlo, echarle agua, y entonces si no da fruto lo cortamos. Así debemos de ser nosotros, así tenemos que Amén, ser así es. nosotros, porque en el momento cuando nosotros no sabíamos y estamos sufriendo bajo la ira de Dios, y una vez más, es una ira limitada, no es una ira destructiva. Dios no nos destruyó a nosotros, así que hay otros quienes hacemos hincapié fuerte en contra de lo que duele, porque su carne se levanta, su propia voluntad se levanta, y realmente hay un rechazo sólido, y allí es donde yo le digo a usted, esto no se trata de usted. Realmente, si no les agradamos, el tema principal entonces es que encuentran una ofensa en la idea de que yo no puedo hacer lo que me enseñaron a hacer, o yo no puedo hacer lo que he estado haciendo. Lo que he estado haciendo es bueno, yo no tengo un problema. Recuerde que el Evangelio es para continuamente avanzarnos. Así que el estar pensando de una manera apática, en acción apática, no está correcto. Lo que nosotros hemos aprendido es cómo progresar como cristiano,
cómo tener más la característica o las características de Dios. Así que el rechazo del mensaje de la cruz viene de la propia voluntad, viene de rehusarse a mirar y esa persona va a ser afectada mayormente que aquella persona que desconoce. Así es. Lauren, yo diría que 90 y tanto por ciento de los predicadores hoy día, si los líderes de sus denominaciones, asociaciones, sean los que sean, si ellos lo aceptan, lo harán también. Yo creo que ellos verían más de Así es. cerca, probablemente sería la manera como yo lo diría. Ellos ven más de cerca y tal vez con un ojo de aprobación en vez de rechazo. Una cosa es con seguridad. Si el liderazgo se levanta y dice, no vean eso, no escuchen eso es algo grande e impactante sobre el pueblo. Y podemos rechazar a veces al no decir nada al respecto. Y Así es. bueno, Sí. hay gente que ha rechazado, por ejemplo, el mover y la operación del Espíritu Santo y no necesariamente predicando en contra, simplemente no a favor. Todo eso son medidas de evidencias que muestran que yo estoy luchando con lo que se ha revelado. Y es un lugar muy peligroso para un cristiano o no cristiano. Rechazar una revelación que sea de la obra de Dios, de su hechura, de lo que tenemos que saber. Es como un pastor dijo, realmente si llega el avivamiento, vienen las asambleas de Dios, si no vienen las asambleas de Dios, yo no quiero parte Ni en siquiera ello. puedo expresar cuán ridículo es eso. Pero el hecho de que la gente Es absurdo. diga eso es Lo algo dijeron de esa que, manera. cuán importante, cuán ridículo, el avivamiento llega por el arrepentimiento. Quien quiera que sea. Sí, y ahí es donde comienza el avivamiento. Yo no puedo tratar con ignorancia y estupidez de esa manera. No, no, no. ¿Por qué no nos dices lo que piensas? Bueno, es que mire, yo no quiero ser descortés o malo, pero es una falta de humildad que nos detiene de recibir lo que desesperadamente necesitamos. Mi incapacidad de ver mi necesidad, Jesús no vino para los justos, vino para los enfermos, y a menos que yo me vea a mí mismo como Pablo se vio, oh miserable de mí, no que yo era, oh miserable de mí. Que lo soy Que soy presentemente. presentemente, sí, y eso no significa que aceptamos el fracaso, significa que yo veo mi necesidad. ¿Ibas a decir algo? Quería hacer la pregunta, ¿cuán importante es entonces que los verdaderos ministros que entienden la verdad expondan y prediquen contra falsa doctrina? Haz la pregunta una vez más. ¿Cuán importante es que los predicadores que entienden la verdad que prediquen en contra de falsa doctrina? Creo que es muy Es importante. Sí, importante. Y realmente el espíritu en el que lo hacemos es si se importante. hace bajo un balance, un equilibrio, y lo podemos ver con Pablo. Pablo en Primera de Corintios 9 dice que se convierte todo para todos, jamás comprometiendo nada, jamás. Pero cuando él estuvo con los judíos, él entendía de dónde venía y él respondió de acuerdo. Y cuando estaba con gentiles, él respondía de acuerdo y vivía una vida que ellos podían entender. Pero él dejó en claro que no era bajo la ley mosaica, sin embargo, él estaba bajo la ley de Cristo. Bueno, él no fue a las cantinas y consumió alcohol con los borrachos de ninguna manera. No, entonces nuestra comunión con aquellos que no entienden es importante, sino cómo van a saber. Así que reprender, como Pablo lo hizo a Pedro, es importante, especialmente cuando alguien debe saber. Pero cuando comenzamos a reprender a la gente por cosas que no saben, está ese balance que se necesita, ¿verdad? Entonces, en algún lugar hay una necesidad de fertilizar a un árbol que no ha producido fruto. Pero una vez más, el obrero sí le dijo al dueño, si no produce fruto, lo vamos a cortar. Así que en algún punto está nuestro balance. Un gran ejemplo en Primera de Reyes, Salomón toma control del reino y ofrece a 1000 ofrendas en lugares altos y él amó al Señor, le caminó en los estatutos de Dios, pero él ofreció en altares. Así que después de eso, Dios le apareció en un lugar especial. Dios le dio sabiduría para gobernar la nación de Israel cuando él estaba ofreciendo a ídolos.
Cuando ofrecía qué, Él estaba ofreciendo sacrificio en altares, que no era lo que se suponía que no debía hacer. debía de hacerlo. Y sí dijo después de eso, dice que no hubo templo, pero el arca estaba allí. Él pudo haber estado ofreciendo en el arca, así que lo que vemos después es que él ofreció sacrificio en el arca del pacto. Así es. La localidad no estaba en duda, él sabía en dónde estaba, ¿no? Sí, así es. Y la sabiduría fue lo que los trajo al arca. Y mi punto es que al principio, un corazón sincero encontró a Dios sinceramente como Dios lo dijo, como el hermano Larson lo acaba de decir. Así que es demasiado necesario. Vemos que Salomón más adelante en su vida, en esos lugares altos con mujeres e ídolos. Tenemos que ir a la Tenemos, pausa, ¿verdad? Pero Sean, tú mismo estuviste en una iglesia de la así iglesia es. o de la palabra de fe, en eso creciste espiritualmente hablando. Si yo, si yo te hubiera atacado antes de tener la oportunidad de enseñarte, Cómo removerme de lo que estaba yo aprendiendo, probablemente no hubieras pero estado aquí. genuinamente estaba buscando. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bien, estamos de vuelta. ¿Con quién cerramos antes de la pausa? ¿Fue con Sean? Sí, así es. Sean, ¿terminaste lo que estabas diciendo? Sí, sí, terminé, ya Bien. terminé. Hermano Swagger, estaba yo sentado aquí escuchando esto y todo el mundo está diciendo algo muy importante. Creo que lo que yo pienso es que, y lo que Joseph presentó fue muy importante. Hay un grupo allá afuera que titubean en aceptar el mensaje bueno, bajo términos bíblicos. Entonces, sí, es así. Yo realmente los animaría que si buscan en las escrituras, mire, lo que estamos predicando, no le estamos diciendo a la gente que no necesitan orar, no estamos diciéndole a la gente que no necesitan estudiar sus Biblias, no le estamos diciendo a la gente que no hay un lugar para el ayuno en la vida del cristiano, ni le decimos a la gente que no necesitan ir a la iglesia y prestar sus servicios. No le estamos diciendo a la gente eso. Lo que le estamos diciendo a la gente es que la libertad del pecado, libertad de los poderes de las tinieblas y del mundo y del fracaso en general no se encuentra en cumplir con todas esas cosas. Le estamos diciendo a la gente que solo hay un lugar en el que Dios haya tratado con el pecado jamás. Y eso es en la cruz del Calvario. Si ustedes buscan en las escrituras, lo que ustedes van a encontrar es que no hay ninguna escritura que lo dirija a uno a cualquier cosa aparte de Jesucristo y lo que él hizo en el Calvario para tratar con la situación del pecado. El altar de bronce fue un tipo de la cruz y, y fue el punto central de Israel viviendo para Dios. Si no hubiese sido por el altar de bronce, realmente no hubiesen sobrevivido. Así Simplemente no es. hubiesen sobrevivido. Y eso es un tipo de la cruz, ahí está. Bueno, y el sacrificio ha estado en el centro del plan de redención de Dios desde el principio. Cuando la humanidad cayó, lo primero que él hizo fue hacerle una Sacrificio. promesa. Él le hizo una promesa de que él los redimiría y que sería a través de un acto violento de la simiente de la mujer, un nacimiento sobrenatural. Las mujeres no tienen simiente, así que hablaba de un nacimiento sobrenatural y hablaba de un acto de violencia por el que el individuo aplastaría la cabeza de la serpiente, la caída de la humanidad que había experimentado y también podemos ver el mismo conflicto entre la humanidad que es sobre este sacrificio. Así que eso nos dirige al énfasis y también la importancia del altar de la escritura. Si vamos en la escritura desde el principio al final aprendemos que vamos a estar adorando al Cordero como si Él hubiera sido inmolado desde una eternidad. Estaremos clamando santo, 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 digno es el Dios Todopoderoso, quien es, que era y está y es por venir. Estaremos adorando al Cordero para siempre. Es muy claro en la escritura que el sacrificio que Jesucristo ofreció en la cruz del Calvario es el punto céntrico del plan de Dios y debe ser el punto céntrico de nuestra vida y corazón también. Exactamente, así es. Pero realmente no puede leer la Biblia y no ver la cruz. No se Correcto, puede. absolutamente. Realmente es algo que se ve como un faro de luz. Recordemos también que el entendimiento de los hombres está entenebrecido. No pueden ver, no entienden fácilmente. Así que tiene que haber un margen de tiempo en el que ellos tienen una oportunidad para ver.
Bueno, esto es algo que el Hijo de Dios puede rectificarse a sí mismo. Si le decimos al Señor, yo quiero la verdad y yo pido que tú me cuides, que yo reciba esa verdad, Amén, así es. entonces Él va a hacer lo que usted le pide y Sí, le va a mostrar lo que está mal también. correcto, así es, sí. Pero aún hasta en nuestro caso, Disculpa, es como Sean, por ejemplo. ¿Quién te dijo que esto estaba mal? de Realmente hecho, cuando estás hablando de la palabra de fe, etcétera. el Señor durante meses, cada vez que iba a la oración, me traía Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. Y bueno, yo de hecho, lamento decir esto hoy, pero yo decía, bueno, ya hemos estudiado esto. Romanos 6, del 3 al 5 lo tenía escrito yo en tarjetas, en mi auto, en mi casa, de una diferente cita también, Romanos 8:2, y Dios me seguía mostrando algo ahí, me seguía regresando, y la primera vez que encendí la cadena, tal vez 5 segundos, usted estaba predicando y dijo, hablando de Jacob y Esaú, que el mayor servirá al menor, y cuando usted lo dijo, la presencia de Dios cayó sobre mí y comenzó a abrir mis ojos y de hecho yo apagué el televisor y me fui a orar, pero tuvo sentido. Entonces cuando comencé a ver lo que Dios me estaba mostrando y estaba tratando conmigo, estaba yo ganando la instrucción que necesitaba. Dios estaba tratando en mi corazón de que algo me faltaba. El corazón es genuino, pero necesito mostrarte cosas que tienes que entender. Pero no tenía un maestro, tenía al Mm. Señor llevándome ahí, revelándome cosas. Y en cuanto yo escuché que ustedes lo estaban presentando, comenzó a dar testimonio con lo que Dios me estaba mostrando y fue necesario para mí para llegar a entender. Cuando no Con- sabemos, Eso es puede una tomar realidad. tiempo. Y hermano Swagger, yo regreso a su testimonio. El Señor le habló a usted, yo voy a mostrarte cosas del Espíritu Santo que no conoces. Y después, ¿cuánto tiempo pasó? Se quedó que casi 15 años. Sí, así que una vez más, hay un balance en lo que nosotros o cómo nosotros nos acercamos. Jesús en Mateo 23 refuta y reprende a los fariseos y saduceos, pero hay dos cosas aquí. Número uno, ellos Mm, sabían quién era él así es. y a propósito estábamos rechazándolo. Así que ellos tenían el conocimiento de la verdad. Y aún así él vuelve a una mujer que es sorprendida en el acto de adulterio y él dice, ni os condeno, ve y no pequéis más. Él está hablándole a un joven rico que le dice, ¿qué debo yo hacer para obtener la vida eterna? Y él dice, le dice lo que le dice, guarda los mandamientos y todo. Y el joven se acercó, se alejó y se fue. Pero la declaración es que Jesús se le quedó viendo, lo amó. La gente que lo rechazó, oh Jerusalén, Jerusalén, cuánto tiempo yo os habría reunido como una gallina a sus polluelos. Este es el corazón y la naturaleza de Dios. Así que vemos esa reprensión en el momento adecuado y vemos un corazón de amor y paciencia en el momento adecuado. Siempre vas a tener la falsa doctrina. Sí, Siempre vas a tener el poder de las tinieblas que busca robar, matar y destruir. No hay nada que podemos hacer para limitar eso. Eso va a estar presente. Pero si honestamente buscamos a Dios y decimos, Señor, muéstrame lo que está correcto, así Él lo es lo hará. que necesitamos. Él le llevará al lugar donde debe de ir. Sí. Y le animamos a todo cristiano, Así todo es. creyente nacido de No nuevo. simplemente acepte lo que No, decimos. como Paris dijo, vayan a la palabra. Vayan a Así la es, vaya palabra. la palabra, Sí, vaya la exacto. palabra. Para ver si esas objeciones que tienen, las mismas que ustedes mencionaron, eran lo que el hermano Swagger y yo recibimos al principio de nuestro ministerio radial. Ustedes predican que no debemos hacer nada. De vez en cuando lo escucho también, que no hacemos nada. Predicando en contra de la oración, en contra del Así es. ayuno. Y su mensaje de la gracia, usted no hace nada. Ujú. No encontramos que somos incapaces de vencer el pecado y necesitamos a un Salvador. Y ese es nuestro mensaje. Lo que el mensaje de la cruz hace, trae esa disciplina que los pone en su lugar. Sí, Ahora no estoy orando por victoria, estoy orando porque hay cosas en esta vida que yo no entiendo, necesito dirección y realmente quiero tener comunión con mi Padre Celestial, quiero hablar con Él sobre la necesidad que tengo. Estoy ayunando ahora, el ayuno para mí no es algo que hago para tener victoria,
realmente en tiempo de desesperación el ayuno llega y realmente es una señal de Dios que yo tengo una emergencia. Y yo creo que es una declaración de fe. Yo necesito que Él llegue y se mueva rápidamente porque es una emergencia. Y yo todavía estoy haciendo estas cosas. Y yo soy incapaz de Y hacerlo soy solo también. incapaz de hacerlo solo, claro que sí. Entonces estamos haciendo estas disciplinas cristianas y queremos decirle al pueblo que la fe, y esto es importante, no los estamos llevando a otro pacto. Solamente hay un pacto que Dios ha establecido con la humanidad y eso está entre Él mismo, su Hijo, y todo aquel que crea puede ser bautizado en ese pacto. Y la única manera de mantener ese pacto es por la fe, Así es. solo por la fe. Así que lo que estamos haciendo es no llevando a la gente a, a que piensen que pueden tener una vida con victoria de otra manera, porque no existe. Dios no estableció ese pacto con la Amén. humanidad. Así es, sí. Él estableció el pacto que él estableció con su Hijo que murió en el Calvario y solamente allí el creyente puede encontrar victoria sobre el pecado, solamente allí. Así que Así no le es. decimos a la gente que no hagan estas cosas, estamos diciendo que no es el pacto que Dios estableció. La Así iglesia ha es. limitado esto estrictamente a la salvación, ¿no? En lo que tiene que ver con vivir para El pacto. Dios, no lo están manejando en lo Correcto. absoluto y tratan de vivir para Dios por sus propios medios y eso no va a funcionar. Es imposible con la salvación. Hacerla así y es, estás en lo llevarla. cierto. Hay una verdad en todo esto. Estoy pensando esto, por supuesto, con el tiempo de Dios trayendo el mensaje de la cruz a nuestra iglesia y le damos gracias a Dios por todo eso cada día. Pero ¿cómo permanece con el resto de Cristo? Creo que Judas expone lo que en su día estaba sucediendo y sucede el día de hoy. Judas parece creer que si él expone los detalles del falso maestro, como el hermano John estaba diciendo, que sería de beneficio para el lector. Y la realidad es que estos falsos maestros siempre abundan y Ujú. están tomando una dirección más hostil hacia el cuerpo de Cristo. ¿Quién es susceptible? Bueno, aquellos que no están creciendo, aquellos en el cuerpo de Cristo que están dudando, como usted lo ha dicho, hermano Swagger. ¿Por qué? Una de las razones por qué el fracaso va a ser tan horrible, porque hay lobos que quieren devorar y si nosotros como iglesia no comprendemos el mensaje de la cruz, aquellas personas y él dijo que específicamente han convertido la gracia de Dios en lascivia, Ujú. es lo que él dijo que estaban haciendo. Bueno, también podemos decir que Judas buscó escribir sobre la salvación y el Señor le dijo que tratara con estos temas. Así es, así que hay aquellos que están tomando una dirección más hostil contra el rebaño y ellos están atacando con las armas ya listas, desenfundadas, Mm, listos para poder zarandear a aquellos en el cuerpo de Cristo y las personas susceptibles son aquellas personas que están titubeando, ujú. aquellos que, dijo que ya no sean niños arrojados de aquí por allá por toda doctrina. El punto es que, y bueno, están jugando en serio porque literalmente están tratando de cambiar el mensaje de la gracia. El problema es que si está pensándolo es fácil caer en el lugar Así es, equivocado. correcto, que no es lo que el hermano Larson mencionó de que Jesús realmente estaba en contra de los fariseos y es un lugar en el que en Gálatas capítulo 2 es un modelo para nosotros. Tenemos que ser fuertes y con denuedo. Y creo que ese es un lugar al que el cristiano tiene que llegar. Los ministros, no todas situaciones, Gálatas 2, no todas situaciones reprender a los fariseos y entender dónde, dónde están ellos hostiles o no. Realmente sí. Bueno, Pablo presenta esto en Gálatas 2 y distinto en Romanos 14. Pablo parece un poco más fuerte con los que conocían y Así sabían es, así es. que con los que sabían lo que estaba Lo pasando. que es un modelo de Jesús Sí, realmente. absolutamente. De lo De que lo- estamos hablando, si tratamos con aquellos que vienen en liderazgo, aquellos que son la versión de hoy de los fariseos, saduceos, los líderes religiosos, de lo que estamos hablando es ovejas vestidas de, realmente lobos vestidos de ovejas. Cualquier pastor o persona en ministerio
tienen mucho celo de las ovejas que Dios le ha entregado. Entonces, al final del día, no se trata de nosotros desacreditar a alguien o ser desagradable o resaltar a alguien simplemente por hacerle un daño. Al final del día, así como compartimos el espíritu que Cristo manejó todo, nos interesa el alma eterna de la Sí, persona. así es. No estamos hablando de que, bueno, usted está bien por allá, a mí me gusta el azul y a usted el verde. Estamos hablando de la salvación eterna. Y si alguien está tratando de vivir para Dios y perpetuamente falla, ¿cuántas veces hemos escuchado, caballeros, personas que dicen, yo no puedo hacer esto? Sí, Levantan las manos y se han alejado. apartado. Entonces, la próxima parte de este versículo habla claramente quien ha reservado las tinieblas para siempre, refiriéndose a esa El condenación pecado mata la eterna. fe. Oscuridad de las tinieblas. Estamos hablando de algo eterno. Esto es muy serio. No es que tengamos un desacuerdo o que no estemos de acuerdo en algo. Estamos hablando del alma Así de es, hombres y correcto, sí. mujeres. Es algo muy El importante. contenido del evangelio. El evangelio, así es. Así Sí, que es un correcto. tema muy importante, el más importante en la faz de la tierra. Sí. Realmente que lo es. Realmente que lo Tenemos es. que ser como los bereos que recibían con mente abierta lo que llegaba, pero escudriñaban las escrituras y podían llegar a la creencia. La salvación obviamente es lo más importante, pero es algo instantáneo. El vivir para Dios es algo diario, 24 horas al día, 7 días a la semana, nunca termina. Si usted no sabe lo que el Señor ha preparado para nosotros en lo que refiere a esto, porque Él sabía lo que íbamos a enfrentar. Hemos enfrentado poder de las tinieblas, hemos enfrentado a Satanás mismo, y nosotros no nos podemos comparar a eso. Él lo sabe y Él nos ha dado la manera correcta. Si rechazamos eso, luego de escucharlo, entonces la situación, el Señor no nos pone a un lado. Él sigue tratando con nosotros, se mueve en nuestras vidas, pero llega el momento cuando Él permite que nosotros nos demos contra el aguijón, ¿no? Si es lo que queremos hacer. Así es. Sí, sí, realmente lo quisiéramos. Se terminó el tiempo. No se amén. pierda la próxima programación. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.